Lo dijo muy claramente Reinaldo Escobar en estos días, que el acto de repudio y los golpes eran un evidente mensaje del gobierno. Mientras nos quedemos en la red y escribiendo nuestros blogs, no hay problema, pero no quieren acciones en la calle porque la consideran suya. Aunque más bien, por el contrario, saben que la calle está llena de disidencia contenida, de personas que podrían sumarse a una oposición más abierta si no recibiesen también con total claridad estos mensajes. Y es solo el comienzo, ya que para el régimen esta disidencia no es esencialmente distinta de la que hace huelgas de hambre en las cárceles o fotocopia en alguna iglesia la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues su naturaleza totalitaria se resquebraja igual si exiges pequeñas y concretas autonomías como si clamas por la independencia en términos generales. Es la misma decisión del individuo por liberarse, es la misma amenaza, el mismo enemigo, solo que este es más escurridizo. Así pues, mientras la estrategia de la disidencia colateral se centra en utilizar las aperturas y mínimas oportunidades del régimen para desde un enfoque no político y dialogante conseguir metas muy específicas que podrían influir en parcelas de la sociedad civil o simplemente aumentar los grados de libertad individual, la estrategia del gobierno es doble y algo paradójica. Por una parte intenta detener la ampliación de los límites en los espacios ya cedidos para ejercer su presión e influjo, además de mantener desconectada esta disidencia, y por otra parte necesita, cuando tales límites se fuerzan demasiado, contaminarla inmediatamente con la oposición política. El régimen no quiere en absoluto un grupo 77 de intelectuales o que un Michnik se codee con un Walesa, y ante tales perspectivas simplemente mete a todos en el saco sin matices de los grupúsculos opositores, de los contrarrevolucionarios asalariados del imperio, por la sencilla razón de que en tal caso tiene, por así decir, un protocolo bien establecido y eficaz para aplastarlos. No les falta razón cuando así lo consideran, porque independientemente de los métodos o estrategias, de las formas y el alcance, cualquier disidencia en un país tanto tiempo sin libertades deja su impresión en la sociedad civil, en los pocos o muchos testigos de cualquier rebeldía, forma un sustrato. Cuando Osvaldo Payá atravesó las grietas del espacio más inverosímil para el régimen, que lo suponía completamente blindado, el de la Constitución, y cuando peor aún, arrastró en sus peticiones a una gruesa parte de la población, cuando las bibliotecas independientes abrieron sus puertas a los lectores del barrio, cuando el obispo Ciro cedió los espacios de la iglesia a la educación cívica y ayudó a los familiares de presos políticos, cuando Dagoberto Valdés, cuya influencia en Generación Y puede constatarse, ofreció al mundo de la cultura espacios alternativos de participación, cuando las damas de blanco se apoderaron de las calles, cuando explosionaron las revistas independientes y las primeras webs no oficiales y algún que otro blog poco actualizado, cuando meses antes de que Giovanni comenzara a postear, varios intelectuales y escritores se enfrentaron a una decisión oficial compartiendo a través de correos electrónicos su desacuerdo, cuando Alamar Express, cuando Tania Bruguera, cuando Gorky Ávila, cuando tantos otros desconocidos más allá de nuestras fronteras expresan en performances o cuadros o rapeos o silencios una alternativa o una resistencia a la desesperanza, a la falta de oportunidades, a la opresión, al inmovilismo, todas estas manifestaciones de disidencia colateral en la que se implican no pocos opositores políticos, todo esto forma un sustrato que, aunque puede parecer infértil visto desde lejos, nutre y sostiene. No creo que la mayoría de los blogueros libres en Cuba pretendan desconocer lo que les precede, ni ostentar ningún tipo de exclusividad. No creo que la mayoría de los opositores en la isla vean a la naciente blogósfera como un fenómeno aparte o amenazador. La disidencia no es un asunto que trate fundamentalmente de generación o tecnología, aun cuando estos condicionen de alguna manera su expresión, sino del cerco de las libertades y de la creatividad para sobrepasarlo con las herramientas de que se disponga personalmente o las que se compartan. Se trata de ser libres en condiciones poco propicias para ejercer nuestra condición, para escoger firmemente el sí o el no, como diría Octavio Paz, y en tal caso las diferencias son enriquecedoras. Y ciertamente el movimiento bloguero en Cuba, más que marcar una diferencia, tiene una ventaja extra, la de la inmediatez, la de haber arribado justo al momento de consolidarse herramientas y tecnologías de la llamada Web 2.0 con su inherente facilidad para desarrollar sitios dinámicos y su hincapié en las redes sociales, en la interacción con el visitante y con los contenidos indicados de otros sitios. Su lucha no es menos ardua que la de los opositores tradicionales, en un espacio virtual y sin fronteras que, según confirma el ciberactivista y también sobreviviente de Tiananmen, Yang Jianli, está subvirtiendo a las dictaduras del mundo y abriendo una senda rápida a la democracia, porque los regímenes represivos tienen mucho que ocultar, son diabólicamente imaginativos para empapelar los huecos de su distópica realidad precisamente con la propaganda y la desinformación, y solo el simple hecho de mostrar públicamente el acontecer, el día a día, fotografiarlo, describirlo, es una disidencia inaceptable en una sociedad cerrada. Los blogueros cubanos, y Giovanni Sánchez es el mejor ejemplo, están utilizando estas herramientas con ingenio, están compartiendo y extendiendo sus experiencias, se están haciendo notar.
y han concitado la colaboración, apoyo y simpatía del resto de bloggers en el mundo y de quienes aman la libertad. Están contribuyendo marcadamente a derribar el muro.